Días, Moisés Umaña les saluda y agradecido por la oportunidad que el hermano Ernei me da para poder hablar a ustedes en esta serie tocante al bautismo. Sin embargo, en este día, hoy vamos a estar ocupados revisando el libro de Hebreos en el capítulo 6, versículo 1 y 2, de donde vamos a sacar nuestra serie. Vamos a estar hablando algunas enseñanzas tocantes a la doctrina de bautismos. Pero dice el versículo 1 en el libro de Hebreos del capítulo 6, 1 y 2, así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. El capítulo 6, cuando usted y yo lo contextualizamos y vamos al capítulo anterior, donde viene una fuerte exhortación a los miembros del cuerpo de Cristo que estaban regresando a la apostasía, y también la exhortación del escritor indicándole a los hermanos en el primer siglo que ya ellos debían ser maestros y que tenían necesidad otra vez de poder recibir los primeros rudimentos. Esos primeros rudimentos son las bases que todo cristiano tiene que tener, tiene que asumir. Todo en la vida tiene sus rudimentos o tiene sus bases. Por ejemplo, en el área de la matemática, las bases son las tablas de multiplicar. Cómo se suma, cómo se resta, cómo se divide. Esas son las bases para poder usted luego llegar y ejecutar una ecuación de las más complejas. Primero, segundo, tercer grado. Igual, para aprender a leer, escribir, hay sus rudimentos, hay que aprenderse el alfabeto, el abecedario, aprenderse las vocales, las consonantes, cómo son sus sonidos. Y es interesante cómo en este capítulo 6, donde viene la motivación a buscar la perfección, es interesante cómo cuando en muchas ocasiones a la hermandad le preguntamos si conocen esas bases, muchas veces los hermanos desconocen algunos temas doctrinales de sus rudimentos. Por ejemplo, lo que vamos a estar hablando en estos días, que voy a estar mandándoles una cápsula de información doctrinal para que puedan tener para la edificación en estos días. Pero vea donde dice el versículo 2 allí, de la doctrina de bautismos. Aparece la enseñanza allí del tema de la doctrina de bautismos, aparece esa enseñanza en plural. Sin embargo, en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 5, capítulo que nos habla de la unidad del Espíritu, nos habla de que usted y yo tenemos que estar en una conexión con el Dios de los cielos y tenemos que vivir en esa unidad del Espíritu, y nos da una serie de listas en las que tenemos que unirnos. Y nos dice en el versículo 5, un Señor, un bautismo. Y a veces la pregunta que los hermanos nos hacen es, ¿por qué habla ahí de la doctrina de bautismos? Es que hay todo un mundo de enseñanza en el Nuevo Testamento, que incluso hay unos que hacen referencia al Antiguo Testamento, de un bautismo ahí en el Antiguo Testamento, y que a veces los hermanos no tienen la comprensión. Hay un rezago a veces de información o de conocimiento que no nos permiten en muchas ocasiones alcanzar la perfección en el conocimiento del Dios de los cielos. Muchas veces podemos enfocar, muchas veces podemos llegar y decir, este conflicto es culpa de los maestros de la iglesia que no enseñan correctamente. O muchas veces podemos decir, es culpa de los predicadores. Pero también muchas veces es culpa de los miembros, que no se pone diligencia al estudio de la palabra.
Y hoy no estamos para buscar culpables, para decir quién o por qué se ha dado este conflicto en la iglesia, que no hay madurez, que los hermanos siguen con los rudimentos sin aprenderlos, sin tener sus bases. Hoy estamos para superar, o sea, hoy estamos para aprender, hoy estamos para poder definirnos nosotros de que si alguien no me enseña correctamente, yo tengo que disponerme a estudiar correctamente para aprender y para poder superar todos esos rudimentos para pasar a un segundo proceso de madurez. La lección que vamos a estar manejando, entonces, el propósito es que podamos madurar en este tema de los bautismos. ¿Qué es eso de la doctrina de bautismos que aparece en el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 2? Empezamos definiendo la palabra bautismo. Cuando usted y yo cogemos nuestro diccionario, en el caso mío voy a usar el diccionario Webster, define la palabra bautismo, tiene varios significados, como en todo diccionario se encuentran varias definiciones. En primer aspecto nos dice que es un sacramento cristiano marcado por el uso ritual del agua. En segundo aspecto, nos dice también que es un rito no cristiano usando agua para purificación ritual. No siempre es aplicable, no siempre es aplicable al cristiano. También, en una tercera definición, se nos dice que es un proceso prueba de purificación, de santificación de un iniciado, o uno que es llamado. Me interesa mucho que podamos ir a la palabra en su idioma original. La palabra es baptizo, cuya definición significa zambullir, sumergir o inmergir, o sea, meter dentro del agua. En unas ocasiones en el Antiguo Testamento tenemos el uso de esta palabra, llama la atención, es una inmersión que se hace, un personaje tuvo que meterse en el agua 7 veces allá en el Antiguo Testamento, en el libro segundo de Reyes, en el capítulo 5, versículo del 10 al 14. Es el caso de Naamán, el leproso, fue sumergido en el río Jordán, y esa palabra que es ahí usada es la palabra utilizada para bautismo. Sin embargo, es una definición de la palabra inmersión. No tiene ninguna conexión con lo que pasó o con la enseñanza que trajo Jesús, cuyo mandamiento en la gran comisión de ir y predicar el evangelio y bautizando a aquellas personas que lo obedecían. Hay una palabra muy parecida en el idioma griego, en su idioma original, cuando la Biblia fue escrito, que es rantizo. Vea qué parecido es la palabra baptizo, que es inmersión, y la palabra rantizo, con R, es aspersión. Entonces son dos palabras que se escuchan o parecen, pero su significado es totalmente diferente. La palabra que vamos a estar entonces utilizando es inmersión, que es baptizo. Esa va a ser las doctrinas que vamos a estar revisando en el Nuevo Testamento. Dice allí el escritor, habla en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 2, habla de la doctrina de bautismos, sabiendo que el libro del apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso les habla de que hay un solo bautismo. Entonces vamos a ir revisando los diversos bautismos que encontramos a partir del libro de Mateo, y vamos a poder ir trabajando cada uno de ellos. Recuerden el tema de la sesión, vamos a ir mirando diversos esquemas de bautismo que ahí encontramos. El capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. Vamos a buscar capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. El apóstol Pablo, dando una lección a la iglesia ya, usa en el versículo 1 y versículo 2, primer bautismo y primera expresión que vamos a estar revisando a la luz de la doctrina de bautismos.
Está en la pluma del apóstol Pablo, aquí. En el capítulo 10, versículo 1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Habla allí el versículo 1 y el versículo 2, 1 Corintios 10, y utiliza la palabra que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. En ocasiones nos preguntan, ¿qué es ese bautismo? ¿Qué es ese bautismo de Moisés? ¿Cómo es eso que el pueblo en el Antiguo Testamento fue bautizado en la nube y en el mar? Bueno, el apóstol Pablo hace aquí referencia a la ocasión cuando el pueblo de Israel huía de la esclavitud egipcia, cuando eran guiados por Moisés. El Señor estaba con ellos, guiándoles, cuidándoles. De día los guiaba con una nube y de noche con una columna de fuego. Luego llegaron al Mar Rojo y allí en ese lugar Moisés extendió su vara sobre las aguas y dice la palabra de Dios que inmediatamente las aguas se dividieron. Se separaron, las aguas separaron al ejército egipcio de ellos. Y no solo eso, pasaron por tierra seca, rodeados a ambos lados, rodeados por columnas de agua, muros de agua, y la nube estaba arriba. ¿En qué sentido eso fue un bautismo? ¿Por qué el escritor aquí, en 1 Corintios, el apóstol Pablo, por qué dice que todos en Moisés fueron bautizados? Bueno, porque tuvieron una inmersión en agua. Fueron bautizados porque se metieron en las aguas, fueron zambullidos en las aguas, usando ese sentido. Fueron inmersos. Columnas de agua a ambos lados, agua arriba representando la nube, pues la nube es agua en estado gaseoso. Y en ese proceso, cuando usted y yo miramos, en ese proceso de ser inmersos en el agua, metidos en el agua, fue donde ellos encontraron bendición. Cuando usted y yo llegamos y miramos, después de que ellos pasaron ese proceso, ellos quedaron separados de la esclavitud egipcia. El escritor aquí está usando ese bello simbolismo. ¿Por qué? Simplemente el bautismo, que luego vamos a estar hablando, también a usted y a mí nos ha separado de un tipo de esclavitud, del pecado. Somos separados del mundo. Allá fueron separados también de Egipto. Y podemos encontrar muchas lecciones y muchos paralelismos allí. Pero una cosa sí queda claro, de que eso que el apóstol Pablo aquí dice es algo ampliamente personal en relación a un evento que se dio allá en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Ese es el primer bautismo que yo quería platicar con ustedes en este día. El día de mañana vamos a estar trabajando otro tipo de bautismo. Vamos a estar trabajando el bautismo de Juan el Bautista. Bautismo totalmente diferente a este que aquí se está refiriendo. Un bautismo que tuvo un alcance determinado para un momento determinado y con propósito determinado. Vamos a estar mirando todo lo referente al bautismo que pudo traer este mundo Juan el Bautista, del cual Jesús incluso llegó y permitió ser bautizado por él. Vamos a estar haciendo todas las consideraciones referentes al tema.
Que Dios te bendiga, que Dios te cuide y que tenga una feliz noche. Que Dios te dé paz.